Palabras de vida eterna, con el pastor Ever Vega. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Palabras de vida eterna. Que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Es una bendición grande el poder saludarles a cada uno de ustedes. El pastor Ever Vega les saluda en esta oportunidad. Deseamos que el Señor derrame abundantes y ricas bendiciones sobre sus vidas. Iniciamos el programa Palabras de Vida Eterna. Deseamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Nuestro propósito y nuestro deseo es que usted sea edificado a través de la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Es un tema que nos llena de mucha bendición, esperando de que usted sea edificado a través de este tema y que a raíz de saber qué es la fe, su fe y su confianza en el Señor pueda crecer. Por lo tanto, le animamos para que nos acompañe en esta hermosa hora y que la gracia de Dios pueda manifestarse en su vida y que el aprendizaje de la palabra del Señor en esta oportunidad nos ayude a crecer espiritualmente. Así que no le cambie, vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos con este tema muy especial. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. Si levantase la cabeza otra vez, nuestro pariente el hombre de Cromañón haría señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. Es por fe. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. Es por fe. La fe es el tema que en esta oportunidad vamos a disertar con cada uno de ustedes, deseando de que sea de mucha bendición para sus vidas. En la Biblia encontramos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, dice la palabra, de lo que no se ve. Es un principio fundamental que permite a los creyentes confiar en Dios, e incluso cuando no pueden ver sus acciones o resultados directamente, la fe es esencial para agradar a Dios y tener una relación con Él. El apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, en la palabra del Señor acerca de la fe
Y en la carta a los Hebreos también en el capítulo 11, ahí nos da la Biblia algunas pautas y algunas situaciones donde nos habla acerca de hombres y mujeres que confiaron y tuvieron fe en el Señor. Y en esta oportunidad yo quiero hablarle algunas cosas importantes sobre lo que la Biblia dice en cuanto a la fe. La Biblia nos habla acerca de algunas manifestaciones acerca de la fe y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad sobre este tema tan importante. Y la fe en la Biblia se manifiesta de varias maneras. Una de ellas es que la confianza en las promesas de Dios. Hay un canto que habla acerca de las promesas de Dios. Y el canto dice que hay 34,000 promesas que en la Biblia hay para cada uno de nosotros los cristianos. Y yo creo que esas promesas son para usted y son para mí. Y lo más importante de esto es que cuando nosotros miramos el resultado de las cosas que a veces pedimos al Señor, nuestra fe va creciendo. A medida de que veamos los resultados, nuestra fe en el Señor va a ir desarrollándose. Por ejemplo, la fe implica creer en Dios y que Él cumplirá sus promesas a pesar de las circunstancias. Sí, hay momentos en la vida cuando pensamos de que no vamos a recibir lo que hemos pedido. Y a veces no es cierto, de que a veces sentimos de que la respuesta no llega. Pero sabe, en medio de las circunstancias, en medio del problema, nos aferramos a la palabra del Señor y creemos en Dios y creemos en sus promesas. Por ejemplo, en la palabra de Dios se nos muestra aquel hombre que la Biblia describe como el centurión. Aquel hombre tenía fe en el Señor y llega ante Jesús y le dice: Señor, soy una persona que tiene hombres bajo mis órdenes. A este le digo, ve, y lo hace. A aquel le digo, ven, y lo hace. Y él le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra, dijo aquel hombre. Solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe por qué aquel hombre dijo esto? Porque él creía y confiaba en las promesas de Dios. Él estaba seguro de que el Señor podía obrar un milagro en la vida del criado de aquel hombre, porque sin duda este hombre había leído las promesas de Dios. Entonces la fe es confianza en las promesas del Señor. Y Dios ha prometido no dejarle ni desampararle. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él dice en su palabra: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. La palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la fe en la Biblia se manifiesta de varias maneras. Número 1, confianza en las promesas del Señor. Que por muy dura que sea la situación, muy difícil que sea el problema, si confiamos en las promesas del Señor, Dios hará una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Pero también, ¿qué es la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe en la palabra del Señor? Pues también en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Obediencia a la voluntad de Dios. La fe se demuestra a través de la acción y la obediencia a los mandamientos divinos. Sí, obedecer, ese es nuestro deber. Eso dice el himnólogo: si queremos ser felices debemos de obedecer. Y qué importante es obedecer a la palabra del Señor. Dios le había prometido a Josué darle toda la tierra que había prometido al pueblo de Israel. Dice la palabra de que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero eso implicaba algo. Él dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obediencia a la palabra. Si nosotros obedecemos a la palabra, yo creo que la clave del éxito está en eso, en obedecer a las promesas, a la palabra del Señor. Esa es fe, ¿verdad? Saber de que si yo obedezco a la palabra del Señor, si yo soy sumiso a la voluntad de Dios y hago lo que Dios quiere que yo haga, entonces Dios va a obrar en mi vida. Por eso la palabra dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Entonces podemos decir con toda confianza que la fe en la Biblia se manifiesta de varias maneras. Número 1, confianza en las promesas de Dios. Número 2, obediencia a la voluntad del Señor. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿A aceptar la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así es agradable y es perfecta. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios? La Biblia dice que Josué conquistó todo lo que es el territorio de Canaán. Vieron gigantes, se enfrentaron a situaciones difíciles. Por ejemplo, Jericó, una ciudad muy amurallada, pero Dios le dio la victoria por obedecer a su palabra. Número 3. La fe en la Biblia se manifiesta de varias maneras. Número 1, confianza en las promesas de Dios. Número 2, obediencia a la palabra de Dios. Y número 3, esperanza en lo invisible. La fe es la certeza, dice, de lo que se espera. La convicción, vea, de lo que no se ve. ¿Cómo yo sé que voy a recibir cuando no estoy viendo realmente lo que estoy pidiendo? Pues la fe es así. La fe hace posible todo. Y vea esto, la fe permite a los creyentes esperar con seguridad lo que aún no pueden ver. La fe permite a los creyentes esperar con seguridad lo que aún no pueden ver, como la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna, la solución de los problemas actuales. Por la fe yo creo que el Señor perdonó mis pecados. Por la fe yo creo que un día voy a estar más allá de ese cielo azul. Por la fe yo creo de que un día el Señor vendrá a levantar a aquellos que le seamos fieles. Esa es la fe, esa es la confianza, es la certeza que tenemos en Cristo Jesús. Y saber de que un día, mi estimado, no estaremos más en esta tierra, ¿verdad? Dejaremos esta vida de penas, esta vida de sufrimiento, esta vida sin sabores, porque hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros, que si le somos fieles, un día estaremos con Él por toda la eternidad. Y es que Él lo prometió en su palabra. Él dijo, ¿verdad?, que en la casa de su Padre había muchas moradas. Y el deseo de Dios, en el corazón de Dios, está ese profundo deseo de que usted y yo estemos con Él por toda la eternidad. Mire, el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos, dice la palabra, procedan al arrepentimiento. Sí, y la palabra del Señor nos dice claramente de que Dios un día volverá por su iglesia, por sus escogidos. Y por eso Pablo dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que yo le animo para que usted se mantenga firme en la fe, en la confianza del Señor, y que no se desespere, sino que crea en las promesas de Dios, crea de que un día usted y yo estaremos con el Señor por toda la eternidad. Así que si en este momento usted está pasando por alguna situación difícil y cree que las fuerzas se han agotado y ha perdido todas las esperanzas, yo quiero decirle en esta oportunidad que cobre ánimo. Dios ha prometido no dejarle ni desampararle. Dios ha prometido estar con usted. Y Él dice, dejad sobre mí tus cargas. Y Él dice, yo os haré descansar. Así que confianza en el Señor, no cambie. Le invitamos para que se quede con nosotros y volvemos dentro de unos instantes. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, ese es nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo
delicia sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, ese es nuestro deber si queréis ser felices. Debéis obedecer. Gracias por continuar con nosotros en este tema tan importante como es la fe. Decíamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de eso hablábamos en el último segmento, que la fe es algo invisible, pero es una esperanza que mora en nuestro corazón. Y esa esperanza nació en nuestra vida, en nuestro corazón, desde el momento que usted y yo le entregamos nuestro corazón al Señor, nuestra vida al Señor. Desde el momento que confesamos nuestros pecados, esa esperanza fue impregnada en nosotros y ahí está. Y creemos por la fe de que Dios está aquí con nosotros en esta hermosa oportunidad. Le hablábamos acerca que en la Biblia hay varias formas de manifestaciones en cuanto a la fe. Y una de ellas decíamos que la fe se manifiesta en la confianza en las promesas de Dios. Decíamos que también que la fe se manifiesta, según la palabra del Señor, en obediencia a la voluntad de Dios. Y hablábamos también que la fe es esperanza de lo invisible. Pero también hablábamos, y queremos reiterarle esta mañana a ustedes, que la esperanza o la fe es un don de Dios. No es que, mire, nosotros hayamos hecho algo que pueda tener el mérito, ¿verdad?, por lo que hemos tenido eso, no, sino que es un regalo de parte de Dios. Como le decía al principio, la fe se obtiene desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, desde el momento que usted le entregó su corazón al Señor. Esa fe nació ahí en nuestro corazón, y desde el día que usted y yo le entregamos nuestro corazón al Señor, esa fe nace también con nosotros, y confiamos ahora en las promesas y nos aferramos a las promesas de la palabra del Señor. Dice que la fe no es algo que se pueda lograr por mérito propio, sino que se recibe como un regalo de Dios. Dios nos ha favorecido tanto a cada uno de nosotros que debemos de ser agradecidos con el Señor por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿qué es lo que ha hecho Dios en su vida? ¿Verdad que ha hecho demasiado? El salmista, comprendiendo ese concepto, él escribe en uno de sus escritos y dice: ¿con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? O sea, no hay forma de cómo pagarle al Señor lo que Él ha hecho, ¿verdad?, en nuestra vida. Y por eso, mi estimado, yo quiero animarle para que usted comprenda que la fe es un regalo de Dios y que nos motiva a confiar, ¿verdad?, a confiar con todo nuestro corazón en Él. Pero también la fe es como un motor que nos activa y nos impulsa a actuar, a esforzarnos y a buscar el bien. Sí, la fe es un motor, ¿verdad?, que nos impulsa a cada uno de nosotros a buscar el bien. Y eso es muy importante porque, mire, en la Biblia, por ejemplo, encontramos a grandes hombres que nos dan ese ejemplo tan maravilloso. Voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos de hombres que nos dan ese ejemplo, que creyeron, ¿verdad?, en el Señor. Y número uno es Abel. ¿Se acuerda de Abel? Cuando Dios le pide a los hermanos traer un sacrificio, una ofrenda al Señor, dice la Biblia que la ofrenda de Abel agradó a Dios. Fue la mejor, fue lo mejor que Abel hizo, porque Abel creyó a la promesa del Señor. Dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio agradable, demostrando fe en su devoción. En su devoción. Cuando usted y yo, mire, cuando usted y yo no hemos entendido el concepto de la fe, vamos a hacer las cosas no con devoción, porque devoción es aquello que nos gusta hacer con mucha regularidad.
Y en lo personal, a mí, por ejemplo, predicar y hablar de la palabra del Señor es mi pasión, es mi anhelo, es mi deseo, y lo hago con excelencia. Y eso pasa también en cuanto a la fe. Si nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, confiamos en las promesas del Señor y amamos al Señor, nos encantará pues hablar de esto. Y Abel dice la Biblia que ofreció a Dios un sacrificio agradable, demostrando su devoción, ¿verdad?, y su fe en el Señor. Pero también, ¿qué de Noé? Noé, aquel patriarca, aquel hombre que Dios le mostró que enviaría un castigo sobre la faz de la tierra. Y creyó Noé a la palabra de Dios, diciéndole que iba a enviar un diluvio y que él construyera un arca. Imagínense, no sé cuál hubiera sido su actitud o su accionar si la Biblia dice que un rocío regaba la tierra y que nunca había llovido, pero Dios le dice a Noé de que iba a enviar un diluvio. ¿Cómo es eso? Pero Noé comprende y entiende la palabra del Señor y cree que lo que Dios le está diciendo es algo real, algo verdadero. Y dice la palabra de Dios que Noé construyó el arca por fe. Por fe. Noé creyó en la palabra del Señor, creyó de que Dios iba a cumplir lo que él le había dicho. Y dice la palabra que él construyó el arca obedeciendo al mandato de Dios para salvación de su familia. Entonces, cuando usted y yo actuamos en fe, otros también van a ser bendecidos por nuestro actuar y por nuestra creencia. ¿Por qué no decirlo? Nuestra familia también va a alcanzar la bendición de Dios. Claro, la salvación es individual. Ellos tienen que aceptar a Cristo y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pero también van a alcanzar bendiciones, ¿verdad?, por la fe que nosotros también tenemos en Él. Y eso pasa en Noé. Noé construyó el arca por fe, obedeciendo al mandato de Dios para salvar a su familia. Y dice la Biblia que Noé y su familia fueron salvos por la fe en el Señor. Creyó sin antes ver, ¿verdad?, en cuanto a la lluvia, y Noé creyó. Pero vea este ejemplo, y nosotros le llamamos el padre de la fe, Abraham. Abraham estaba en su tierra con su familia. Ahí estaba Abraham viviendo una vida bastante bien. Pero un día escucha la voz de Dios y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Imagínense, estando en su confort, ahí con su familia, su hogar, su casa, su esposa, sus criados, la familia, ¿verdad?, sus primos, sus tíos. Pero escucha la voz del Señor por primera vez y Abraham obedece a la voz y se va a vivir al lugar donde Dios le dice, y vive como un nómada Abraham. Ahí está Abraham obedeciendo a la voz del Señor, y muchas veces lo vemos platicando con Dios, muchas veces lo vemos haciendo obras que Dios le manda hacer, y por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque no había visto nada antes y él creyó por la fe en el Señor. Mire, y por eso Dios le bendijo de tal manera que Dios le prometió que su descendencia sería como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y ahora usted y yo también somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando. ¿Se da cuenta qué bendición? ¿Se da cuenta de que la fe es importante en nuestra vida? Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios, dice la palabra, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ánimo, tenga fe en el Señor y se dará cuenta de que con fe las cosas son posibles. Pero también otro pasaje y otro personaje de la Escritura es Moisés. ¿Qué de Moisés? ¿Qué podemos decir de Moisés? Aquel hombre que Dios lo libró de la muerte desde niño y que fue creado en el palacio. Fue educado con las mejores, mire, quizás con los mejores maestros de Egipto. Pero sabe, Dios permitió todo ese proceso porque estaba preparando a Moisés para una misión especial. Y era de liberar a su pueblo de la esclavitud. Y ahí estaba Moisés haciendo la obra del Señor. Y en el momento indicado, Dios habló a Moisés. Y aunque costó un poco, ¿verdad?, que Moisés creyera ahí. Pero cuando este hombre creyó a la palabra del Señor, nadie lo detuvo. Y vemos a un líder, a un Moisés, mire, bien puntual,
obedeciendo a la palabra del Señor y haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero por último vemos también a Rahab. ¿Quién era Rahab? Dice que Rahab era aquella mujer, aquella ramera que protegió a los israelitas también, ¿verdad? Allá en el muro de Jericó. Y ahí dice la palabra de que Rahab hizo ese acto de fe y creyó también a la palabra del Señor y les hizo jurar a los israelitas que el día que Dios les diera a Jericó, que ella fuera perdonada en cuanto a su vida y su familia. Y usted puede leer la palabra del Señor que Rahab obtuvo la victoria. Sí, obtuvo la victoria. Así que, mire, la fe es muy importante en nuestra vida. La fe nos ayuda a lograr grandes resultados. Entonces yo quiero animarle para que usted pueda tener fe en el Señor. La palabra de Dios es real y es verdadera. Sus promesas son reales y la verdad que en lo personal puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Así que en conclusión, yo puedo decirle en esta oportunidad que la fe es un tema central en la Biblia y se describe como la base de la relación entre Dios y la humanidad. A Dios le encanta de que usted confíe en Él. Así que por nada en este mundo deje de confiar en Dios, sino al contrario, que su fe vaya creciendo y que cada día usted pueda ver que con la fe en el Señor las cosas son posibles. Así que gracias por habernos sintonizado en esta oportunidad y deseamos que el Señor le bendiga, que el Señor le ayude y recuerde de que Dios le ama y tiene un propósito especial para su vida. Le invitamos para que nos escriba a los teléfonos que aparecen acá en pantalla y con gusto también estaremos orando por cada una de sus necesidades. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Palabras de vida eterna con el pastor Ever Vega. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Palabras de vida eterna.